Hola, soy Marcela y en este video les voy a hablar de las técnicas y formas básicas para trabajar con la porcelana fría. Para empezar, les voy a mostrar cómo teñir la porcelana. Antes de comenzar, la amasamos un poco para acondicionarla. Estoy utilizando porcelana tradicional que es incolora. Y para teñirla tenemos distintas opciones. Podemos utilizar témpera, acrílicos, pigmentos concentrados para porcelana. Cada marca tiene su línea de pigmentos. Y pigmentos comestibles. Tomamos un poquito del colorante y lo colocamos en el centro de la porcelana. Ahora vamos a ir plegando la porcelana hacia el centro, presionando bien para que el pigmento se vaya integrando. Volteamos la masa y plegamos de este lado también para evitar que se nos escape el colorante por detrás. Continuamos de esta manera hasta que el color quede integrado. Podemos añadir un poco más de colorante y continuar mezclando. Tengan en cuenta que al secarse la porcelana, el color se va a intensificar, por lo tanto, conviene ir agregando de a poco. Amasamos hasta que no queden vetas de color en la masa. Nos tiene que quedar un color parejo y liso. Lo ideal cuando vamos a realizar un trabajo es teñir la porcelana un par de días antes para que el color se asiente bien. Si necesito intensificar un color, tomo una pequeña porción de la masa ya teñida y le agrego un poco de pigmento y amasamos bien. Esa pequeña porción nos va a quedar con el color concentrado. Vamos a agregarla por partes al total de la masa teñida. De esta forma, intensificamos de forma gradual el color de nuestra masa sin correr el riesgo de pasarnos en la cantidad de pigmento. Una vez que tenemos nuestra masa teñida, el siguiente paso es porcionarla. Para ello tenemos dos métodos. Podemos utilizar las cucharitas medidoras y el molde de media esferas o podemos utilizar una balanza. Para porciones muy pequeñas requerimos una balanza de precisión. Cuando tenemos que realizar un trabajo en serie, es decir, un conjunto de varias piezas iguales, por ejemplo, tenemos que hacer un pedido de 20 souvenirs, lo ideal sería primero teñir la masa de todos los colores que precisamos, luego porcionarla para que cada pieza tenga el mismo tamaño y luego comenzar a moldear y modelar las figuras. Este método es simple, lo que debemos hacer es rellenar la cucharita o el molde con nuestra masa y asegurarnos de que la masa quede al ras de forma pareja. De esta forma nos aseguramos que todas las porciones sean iguales.
retiramos y ya tenemos nuestra primer porción. A veces las porciones pueden ser combinadas, es decir, puede ser más de una cucharita, pero siempre va a respetar esas cantidades. Si quieren ver el tutorial de los vikingos, les dejo el enlace aquí arriba. En la descripción van a encontrar detalladas las porciones que necesitan para realizar cada muñeco. Ahora voy a utilizar el molde de media esfera para realizar las siguientes porciones. Una porción para la nariz, una porción para la cabeza. Voy a necesitar 2 porciones para los pómulos y 2 porciones para los brazos. De esta forma ya tengo el color piel porcionado en las cantidades que necesito para realizar cada muñeco. Tengo la cabeza, la nariz con los pómulos, los bracitos y el cuerpo. Si yo debo repetir este muñeco, si debo hacer 20 muñecos iguales, lo que voy a hacer es repetir este procedimiento 20 veces. Tenemos 2 formas de trabajar la porcelana. Por un lado tenemos el modelado, es decir, que le damos forma a la masa a partir de nuestras manos y herramientas. Y por otro lado tenemos el moldeado, que es darle forma a la masa utilizando un molde. Ahora les voy a contar cómo conservar correctamente nuestras porciones de porcelana. Vamos a armar un bloque que sea parejo en su forma y en todo su grosor, lo más parejo posible para evitar que se sequen los bordes. Con un papel, un separador de alimentos o un papel film, vamos a envolverlo asegurándonos de que el papel esté en perfecto contacto con toda su superficie. Lo envolvemos bien, evitando que haya aire en su interior, y una vez que lo tenemos así, lo vamos a guardar en una bolsa con cierre hermético. Estas bolsas que tienen cierre zip. Nos aseguramos de que el cierre esté en condiciones y que esté limpio para evitar que ingrese aire. Colocamos nuestra porción bien en el fondo. Si tenemos, esto es opcional, un pedacito de toallita húmeda, una toallita húmeda por ahí que ya hayamos utilizado con la porcelana y esté un poco seca, la humedecemos y la podemos colocar sobre nuestra porción envuelta. De esta forma va a conservar la humedad también. Nos aseguramos de retirar todo el aire que pueda quedar en la bolsa y cerrar bien el cierre. Nos aseguramos que quede bien cerrado y con esto ya alcanzaría, pero si ustedes tienen mucha cantidad de porcelana, podemos utilizar una caja, un tupper con cierre hermético también. Y siempre debemos evitar el contacto con el aire, sobre todo cuando las porcelanas ya están teñidas. Ahora les voy a mostrar otras técnicas fundamentales a la hora de trabajar. Una vez acondicionada nuestra masa, realizamos nuestra esfera inicial y la técnica que les voy a explicar ahora se denomina laminado. Con la palma de la mano aplanamos nuestra esfera de forma pareja para que mantenga el grosor parejo en toda su superficie. Para laminar nuestra porcelana vamos a utilizar el palote o rodillo. También necesitamos utilizar guías de altura. Estas guías son de 5 milímetros de espesor y estas de 3 milímetros de espesor.
Colocamos las guías a los lados de la porcelana y ubicamos el palillo por encima de ellas. Para que la altura nos quede pareja en toda la superficie, debemos hacer presión con nuestras manos sobre las guías y no sobre la porcelana. Es decir, rodamos el palillo haciendo presión sobre los extremos. Porque si presionamos en el centro del palillo, este puede curvarse y producir una hondura en el centro de nuestra porcelana, por lo cual la altura no sería igual en toda su superficie. Podemos seguir afinando su grosor ya sin la altura de las guías, siempre teniendo en cuenta que el palillo debe recorrer todo el recorrido de una sola vez. Si nosotros pasamos varias veces sobre un mismo lugar, corremos el riesgo de desnivelar la superficie de nuestra porcelana. Es decir, el rodillo debe ir de un extremo al otro. Si yo comienzo por el medio o vuelvo hacia atrás con el rodillo, voy a generar una diferencia de altura. Por ejemplo, en esta figura, todo lo que es el cuerpo está hecho con esta técnica. Tallamos un pedazo de telgopor y lo cubrimos en forma de manto con una lámina de porcelana. Les dejo el enlace del video aquí arriba. La técnica del laminado la usamos sobre todo para hacer las ropas de nuestros personajes. Les muestro otro ejemplo. Esta muñeca mucho más simple también está realizada con el método del laminado. Cuando tenemos que formar una estructura de telgopor, lo primero que debemos hacerlo es encolarla y dejarla secar para luego colocar la lámina de porcelana sobre la superficie y acomodarla siguiendo la forma. Acomodamos sin que quede aire entre la estructura y la lámina y retiramos todo el excedente. De esta forma obtenemos una superficie pareja y prolija. Las láminas también podemos texturarlas utilizando texturadores en plancha, texturadores de silicona o también los rodillos. Para utilizar los rodillos debemos tener en cuenta que no debemos estirar muy fina la masa, ya que al tratarse de un rodillo, cuando lo pasemos va a seguir estirando su grosor. Colocamos un poco de almidón de maíz para que no se nos adhiera el rodillo y pasamos de un extremo al otro, siempre manteniendo la presión en todo su recorrido. De esta forma nos queda. Voy a pasar nuevamente y van a ver cómo la masa se sigue estirando. Y así nos queda mucho más fino. Ahora les voy a enseñar la técnica de pulido. Utilizamos esta técnica para borrar todas las marquitas y grietas que nos puedan quedar en la superficie. Con la palma
de nuestra mano o con un dedo arrastramos la superficie para borrar todas las grietas. Si es necesario, nos colocamos un poquito de crema humectante en la mano y una vez absorbida, frotamos la masa hasta dejarla impecable. También la utilizamos para suavizar las marcas de las herramientas. Ahora lo que les voy a mostrar es la técnica de fundido. Utilizamos esta técnica para fundir piezas que deben quedar unidas. Le voy a mostrar con dos colores distintos para que se vea bien en cámara. Coloco un poco de cola vinílica, adhiero una pieza sobre la otra y con esto ya alcanzaría, pero en realidad, al quedar así, cuando las porcelanas se sequen, cada una va a contraer y esta grieta puede abrirse. Entonces lo que necesitamos es fundir ambas piezas. Con la ayuda de una toallita húmeda vamos a suavizar la superficie, a pulir esa unión para que quede completamente integrada y así borrar la división. Una vez que quedó así, suavizada, no se va a agrietar en el momento de secarse. Ahora les voy a mostrar que también pueden realizarlo utilizando un pincel con agua y una esteca. Humedecemos el sector de unión y con la ayuda de una esteca pulimos la superficie para que se una masa con masa. Y ahí pueden ver que quedó perfectamente sellada la unión. Esta es la forma correcta de unir piezas. Ahora voy a mostrarles otra técnica muy simple y que nos sirve mucho. Se llama acocado. Unimos el centro de nuestra esfera y con la ayuda de nuestros dedos vamos a ir estirando a medida que rotamos nuestra porción de masa. De esta forma vamos a obtener un casquito. Este casquito generalmente lo utilizamos cuando tenemos que hacerle el pelo a nuestros personajes. También podemos utilizarlo para hacer sombreros y muchas veces se utiliza para hacer flores. También nos sirve para forrar medias esferas. Para realizar piezas metalizadas, no podemos teñir la porcelana de un color metalizado, sino que debemos realizar la pieza y luego pintarla con la ayuda de un acrílico metalizado o de purpurina disuelta en alcohol. Para los dorados es recomendable utilizar una porcelana en tonos cálidos, amarillo, naranja, rojo o marrón, y para las piezas en color plateado podemos utilizar los colores fríos o el negro. Ahora vamos a hablar sobre las estructuras. Básicamente se utilizan dos métodos. Utilizamos estructuras de alambres cuando nuestras figuras son muy delgadas y cuando necesitamos suspender algunas formas en el aire. Es decir, por ejemplo, los brazos de esta figura que están abiertos necesitan una estructura que los sostenga
para que se vaya secando la porcelana sin perder la forma y la posición en la que se encuentra. Otra forma de darle estructura a nuestras figuras es mediante el telgopor. Gracias al telgopor o poliestileno, como lo conozcan, podemos obtener figuras de gran tamaño utilizando poca porcelana y además nos permite que la pieza sea liviana. La cabeza y el cuerpo de esta muñeca están hechos a base de telgopor forrados en lámina. Y también podemos combinar ambos tipos de estructura para generar formas más complejas. Por ejemplo, esta muñeca tiene una estructura de alambre que va desde sus piernas hasta la cabeza y la cabeza está realizada a base de una esfera de telgopor. También en el torso de la muñeca añadí un pedacito de telgopor, una plancha delgada, para que la pieza sea mucho más liviana y no utilizar tanto producto. Suelo preparar las estructuras con anticipación. Esta, por ejemplo, está realizada en telgopor y está forrada con una lámina fina de porcelana tradicional sin color. La dejé secar sobre un telgopor para que se oree bien y cuando llegue el momento de utilizarla pueda ejercer presión sobre ella sin correr riesgo de que se desarme. Ahora les voy a mostrar cómo se forran las esferas de poliestileno o telgopor. Estas esferas son número 4, es decir, que tienen 4 centímetros de diámetro y según el trabajo que vayamos a realizar, tenemos distintas formas de forrarlas. Por ejemplo, la cabeza y el cuerpo de esta muñeca son muy simples y están las esferas de telgopor forradas mediante láminas de porcelana. Al no requerir una capa tan gruesa de porcelana, porque no voy a trabajarla, sino que necesito que quede prolija y lisa, se realiza mediante la técnica del laminado. En cambio, esta cabecita ya requiere un poco más de volumen, ¿sí? ¿Para qué requiere volumen? Para que yo pueda incrustar los ojitos y darle forma a la boca del personaje. Entonces requiere un poquito más de porcelana. Para forrar esta esfera y que la cabeza me quede con mayor cantidad de material, voy a necesitar una esfera del mismo volumen de la esfera de poliestileno de porcelana, es decir, voy a utilizar un volumen idéntico en porcelana. Si necesito que la cantidad sea aún mayor, por ejemplo en este otro monstruito o en el osito, necesito que tenga una prolongación de masa, voy a utilizar en lugar de un volumen y medio. Es decir, mayor cantidad de porcelana. El volumen siempre respecto a la esfera, al número de esfera que voy a utilizar. Vamos a forrar una esfera con un volumen de masa y una esfera con un volumen y medio de masa. Antes de forrar la esfera, debemos encolarla y dejarla orear. Aplanamos un poco nuestra esfera de porcelana, humedecemos con una toallita húmeda para que se agarre bien a la cola ya seca. Presionamos la esfera de telgopor sobre nuestra porción de porcelana y vamos a humedecer todo el contorno. Con la ayuda de la palma de la mano, vamos a ir elevando toda la masa que quedó alrededor de la esfera. Vamos girando y vamos subiendo la masa de forma
pareja, siempre presionando para evitar que se incorpore aire entre la porcelana y el telgopor. Una vez que llegamos arriba, podemos ir sellando la superficie para evitar el ingreso de aire. Una vez cerrado, vamos a acomodar la masa que nos quedó por subir. Subimos y cerramos la esfera. Para emprolijar bien la parte del cierre, vamos a utilizar una toallita húmeda para borrar todas las grietas que nos quedaron y así poder sellar la esfera. Una vez sellada, vamos a girarla y a rotarla para poder emprolijar toda su superficie. Podemos hacer una oquedad en nuestra masa, humedecer, recuerden humedecer antes de colocar el telgopor, y hacemos presión para que la esfera de telgopor encaje en la oquedad. Una vez que encajó y llegó al fondo, vamos a ir subiendo los laterales nuevamente. Recuerden que acá tenemos mayor cantidad de masa. Esa masa va a formar una prolongación de la esfera. ¿Para qué utilizamos las esferas con prolongación? Las utilizamos para hacer muchas veces cuerpos o incluso caritas, para hacer caras básicas, caras simples, como las del osito que les mostré recién. Estiramos la prolongación y la vamos cerrando hacia arriba. Pulimos bien la superficie, nos aseguramos de que la esfera quede prolija también. La prolongación pareja. Cortamos si es necesario retirar un excedente o para emprolijar incluso el cierre. Y con la toallita húmeda nos ayudamos a emparejar la superficie. Y así es como nos queda un cuerpito. Podemos marcar un poco más la cintura. Ya tenemos un cuerpito básico. Con la otra esfera podemos hacer la cabecita y tenemos un muñeco simple. De la misma forma podemos hacer la cabecita del oso. La prolongación viene a ser el hocico del osito. Para hacer el hocico, lo que debemos hacer es marcar el contorno de la esfera de esta manera, con la ayuda del pulgar. Aplanar un poco la prolongación. Y ahora voy a marcar el sector de los ojos. Con un bolillo marco las órbitas oculares. Con un pedacito de porcelana le hacemos una pequeña nariz.
con una esteca de filo marcamos la boca. Definimos un poco la forma. Y ya tenemos una carita básica. Obviamente, dependiendo del tamaño de la prolongación que queramos, puede ser más larga, más corta, más suave. Le vamos dando la forma que nosotros queremos, pero básicamente ya tenemos una carita sencilla. Ahora les voy a mostrar cuáles son las formas elementales que utilizamos para realizar todos nuestros trabajos. Por empezar, podemos aplanar nuestra esfera y así obtener un disco. Esta es una de las formas más simples que vamos a utilizar. Siempre partimos de la esfera y lo que vamos a hacer es aplanar su centro. Vamos a rotar su centro y vamos a aplanar sus extremos. De esta manera obtenemos un cilindro. Si yo el cilindro agudizo aún más uno de sus extremos, lo sigo estirando y luego aplano aún más su base, voy a tener un cono. Bajo bien la masa para que la base me quede pareja y obtengo un cono. Volvemos a la esfera inicial. Siempre partimos de una esfera. Y ahora vamos a ver las formas que más utilizamos. Vamos a estirar un extremo de la esfera de esta manera y vamos a marcar una cintura. Esta forma se llama perita. Esta es una de las más utilizadas, ya sea para hacer un cuerpo, como por ejemplo el de los vikingos, también el de los gnomos nórdicos, usamos esta forma. Para hacer incluso la carita del osito, una esfera con prolongación sin utilizar una esfera de telgopor por dentro. De esta manera obtengo la misma forma. La perita es una de las formas que más vamos a utilizar. La otra forma que también vamos a utilizar muchísimo es la forma de gota o lágrima. A partir de una esfera, afilamos uno de sus extremos de esta manera. A diferencia del cono, la lágrima o gota tiene su base redondeada, no tiene base plana como el cono. Y esta es una de las formas más utilizadas también. Van a verla en los gnomos nórdicos. Por lo general en los brazos, piernas de los muñecos. Podemos hacerlas más largas o más cortas, pero la forma siempre es la misma, la de gota. De esta forma hacemos también bracitos simples. No importa qué tan estirada o qué tan gruesa sea, siempre que la forma nos indique que es una gota. Una vez que dominen estas formas, van a poder
realizar cualquier tipo de trabajo, ¿sí? Ustedes cuando quieran copiar un trabajo, sepan que lo que tienen que buscar en las formas son estas formas básicas. Una vez que comprendan cómo se utilizan estas formas básicas, van a poder hacer cualquier diseño. Yo utilizo otra forma, que es aplanando el centro y luego aplanando los extremos. Una formita de media luna, yo le digo formita de croissant. Por lo general la uso para hacer casquitos también. Hago una base plana. Y esta es mi formita de croissant. Algo también que utilizamos muchísimo es el choricito. Es una especie de cilindro alargado, ¿sí? Que utilizamos mucho. Y si lo afinamos aún mucho más, lo vamos a denominar hilo o cordón. El hilo cordón generalmente se utiliza para hacer detalles pequeños. Estas son las formas básicas que tienen que dominar. Les voy a mostrar cómo con estas formas básicas podemos hacer caritas muy simples, caritas para nuestros personajes. Voy a comenzar con la forma de esfera, voy a redondear un poco la forma y voy a aplanarla. Y una vez que tiene la forma que a mí me gusta, voy a proceder a hacer los detalles. Para hacer una carita, lo primero que debo buscar es una línea imaginaria que divide la superficie en dos. A partir de esa línea, yo voy a ubicar los ojos, la nariz y la boca. Una vez que ya sé dónde está la línea media, marco los orificios para los ojitos. Ubicando los ojos por debajo de esta línea, vamos a obtener un personaje con características tiernas y dulces. Voy a hacer una gotita para la nariz. La voy a colocar en el orificio en medio de los ojos. Y con una herramienta voy a hacer la boquita. Es un trabajo muy simple de hacer, pero es bueno practicarlo. Marco las comisuras con un bolillo y suavizo, siempre suavizo y pulo las marcas de las herramientas. Con una esteca me ayudo para elevar el labio inferior de la carita. Acomodo la forma . Y así obtengo una carita simple y delicada. Coloco perlitas para los ojos, pueden ser esferitas de porcelana negra, por supuesto.
Las hundo para que queden al nivel de la porcelana. Nunca que queden por encima. Ahora lo que voy a hacer con 2 gotitas muy pequeñas son las orejitas. Una vez que tengo las gotitas, marco a la altura de los ojos un huequito para poder ubicarlas. Coloco las orejitas y presiono para aplanarlas y adherirlas a la cabecita. De esta forma obtenemos una carita simple, simpática y delicada. Ahora vamos a hacer una carita partiendo de la forma de gota o lágrima. Hacemos nuestra esfera. La convertimos en una gota. No necesitamos que el extremo sea muy afilado. Aplanamos la forma. Vamos a estirar del centro hacia arriba. Vamos a estirar un poco la forma para bajar el nivel de la pancita de la gota. Y una vez que la forma quedó prolija, vamos a proceder a hacerle los rasgos. Marcamos las oquedades para los ojitos. La nariz la vamos a hacer distinta, la vamos a arrastrar del mismo volumen de la carita con la ayuda de una esteca. Arrastramos un poco de masa y le damos forma. Vamos a hacer una nariz en punta y respingada. Hacemos la boquita. Colocamos las perlitas en los ojos. Y por último hacemos las orejitas de la misma forma que hicimos en el personaje anterior. Hacemos 2 gotitas y las colocamos a la altura de los ojos. Ya tenemos otro personaje.
Ahora vamos a hacer una carita con la forma de perita. Hacemos nuestra esfera y la convertimos en una perita. Prolongamos un extremo, marcamos la cintura y aplanamos la forma. Pulimos y emprolijamos toda la superficie. Recuerden buscar la línea media y marcamos los ojitos sobre la línea. Vamos a hacer una nariz prominente, una bolita, una gotita y colocamos en su sitio. Marcamos los orificios nasales y marcamos una gran sonrisa. Las comisuras con la ayuda de un bolillo y vamos a buscar el labio inferior. Suavizamos las formas. Y colocamos los ojitos. Hacemos las orejitas para finalizar la tercer carita. Voy a hacer otra carita más con la misma forma de perita, pero van a ver cómo la utilizo de otra manera. Hago mi esfera, la convierto en una perita marco la cintura y la aplano. En esta ocasión voy a utilizar el sector que se encuentra por encima de la línea media.
Espero les haya gustado el tutorial y los invito a suscribirse a mi canal. Bye.